Os voy a relatar la historia del Drum, una tragedia y rescate y regreso a la gloria. Era el verano de 1985 y yo particularmente estuve a bordo de ese barco en una parada que hizo en Bayona. En ese verano, una noche estuve con ellos y bueno, los he seguido. Lo que me llama la atención es, bueno, que me hubiera dicho a mí que iba a hablar yo de este barco. Pues como os decía, el verano de 1985, el Massey Yate Drum se preparaba para afrontar uno de los retos más prestigiosos de la vela oceánica, la Fastnet Race, una competición exigente que une Cowes, la isla de Wight, con el faro Fastnet en Irlanda, antes de regresar al puerto de salida con sus 78 pies de eslora, líneas elegantes, diseño firmado por el prestigioso Ron Holland. Drum representaba el espíritu de la navegación de alto rendimiento de los años 80, un barco con unas líneas en aquella época que impresionaban. El barco tenía un atractivo adicional. Uno de sus copropietarios y tripulantes era Simon Le Bon, vocalista mundialmente famoso en la banda Duran Duran. Para muchos medios, la presencia del músico añadía un toque de glamour al evento para la tripulación. Simon era un miembro más comprometido y dispuesto a asumir las duras exigencias de una regata de este calibre. El Drum había sido originalmente encargado para el navegante Rob James, pero tras su fallecimiento pasó a manos de Le Bon y otros socios, quienes soñaban con participar no solo en la Fastnet Race, sino también en la exigente Whitbread Run Around the World, bajo el mando del experimentado patrón Skip Novak. La tripulación estaba formada por 24 regatistas, marineros, de distintas nacionalidades, todos motivados por la oportunidad de demostrar su valía en el mar. El día de la salida, el clima no parecía especialmente peligroso. La Fastnet es famosa por sus condiciones impredecibles. La tragedia de 1979, en la que murieron 15 personas, todavía estaba fresca en la memoria, pero en esta ocasión el verdadero peligro no vendría de las olas ni del viento. Mientras el Drum navegaba frente a Doman Point, en la costa de Cornualles, un fallo estructural cambió todo en la cuestión en segundos. La quilla, pieza esencial que estabiliza el barco y le permite resistir la fuerza del viento con las velas, se desprendió por completo. Más tarde se supo que el problema se debió a que el acero que soportaba la quilla no había sido sometido al tratamiento térmico adecuado tras la soldadura. Sin quilla, un velero de ese tipo pierde instantáneamente el equilibrio. El Drum escoró violentamente y volcó, quedando con el casco hacia arriba. En el caos del momento, 18 tripulantes lograron salir rápidamente al mar y aferrarse a la quilla y a ser rescatados por embarcaciones cercanas. Sin embargo, 6 hombres, entre ellos Simon Le Bon, quedaron atrapados en una burbuja de aire bajo el casco invertido. La oscuridad era casi total y el agua fría comenzaba a subir. Los minutos se alargaron y se parecían horas. Dentro del espacio confinado, los atrapados luchaban contra el pánico. No sabían si alguien había dado la alarma ni cuánto tiempo aguardaría la burbuja de aire antes de saturarse con CO2. Le Bon más tarde contaría que la experiencia le hizo replantearse la relación con el mar y con la vida misma. Afuera, la Royal Navy había respondido a la emergencia. Un helicóptero de la Sea King del 771 Naval Air Squadron, con base en Culdros, llegó al lugar. Entre la tripulación de rescate estaba el marino Larry Slater, quien se zambulló al agua para encontrar una vía de acceso. Gracias a su pericia, Slater
logró guiar a los atrapados hacia la superficie durante la extracción. Simon Le Bon tuvo que desprenderse de sus pantalones que habían enganchado en una pieza del interior. Salió del agua en ropa interior pero vivo. El rescate duró 40 minutos para los atrapados y toda la operación fue considerada un ejemplo de profesionalidad y valentía. Slater recibiría posteriormente la medalla de George por su actuación. La noticia del accidente corrió por todo el mundo. Las imágenes del drum boca abajo y el relato de una estrella del pop había estado a punto de morir en el agua ocuparon portadas de prensa y segundos de televisión, pero para la tripulación no había tiempo para recrearse y el drum aún tenía un objetivo mayor, la Whitbread Round the World, que comenzaría en pocas semanas. Sorprendentemente, el barco fue salvado, enderezado y remolcado hasta el puerto de Humble. Allí un equipo de ingenieros, carpinteros, especialistas trabajaron sin descanso. En apenas 6 semanas, el drum recibió una nueva quilla, un mástil, jarcias, velas, equipos electrónicos, cableado, pintura. La rapidez de la reparación fue un logro logístico notable. El 28 de septiembre de 1985, mes y medio después del accidente, el drum estaba en la línea de salida de la Whitbread Round the World Race, una de las pruebas más duras de la vela. La regata daba la vuelta al planeta en varias etapas, enfrentando a tripulaciones a mares peligrosos como el sur y el Atlántico Norte en invierno. Bajo el liderazgo del patrón Skip Novak, y que seguía contando con Simon Le Bon como tripulante, demostraron determinación a pesar de no tener el barco más rápido ni más probado. Tras la reparación express, lograron finalizar en 8ª posición de la general. Fue una victoria moral. Pocos creían que un barco que había estado boca abajo semanas antes pudiera siquiera completar la vuelta al mundo. El episodio del drum pasó a la historia no solo por el dramatismo del accidente y la notoriedad de sus tripulantes, sino también por lo que simbolizó: la combinación de coraje humano, pericia técnica y resistencia física para sobreponerse a una catástrofe en el mar. Para Simon Le Bon, la experiencia dejó una huella profunda. Reconoció que, aunque no abandonó la navegación, aprendió a respetar mucho más los riesgos y a valorar la vida fuera de los escenarios. Para Skip Novak, consolidó su reputación como líder capaz de mantener unido a un equipo en circunstancias extremas.
En los años posteriores el drum siguió navegando y compitiendo. Eventualmente pasó a manos de nuevos propietarios, incluido el empresario escocés Arnold Clark, quien lo conservó como pieza histórica viva de la vela. E incluso décadas después el barco todavía participa en regatas y eventos clásicos, recordando a todos aquel día en que el mar puso a prueba la suerte y la fortaleza de sus tripulantes. La conclusión de esta historia del drum es una lección de supervivencia y superación. Lo que pudo haber sido una tragedia mortal se transformó en una narración inspiradora de rescate y recuperación. La combinación de entrenamiento, profesionalismo militar, trabajo en equipo y determinación permitió que 6 hombres atrapados bajo un casco invertido regresaran con vida. Más allá del episodio puntual, el drum se convirtió en un símbolo de la capacidad de los navegantes para levantarse, literalmente, después de un revés devastador, y de cómo la pasión por el mar puede superar incluso las pruebas más duras.